Bueno, a ver si terminamos con toda esta palabrería que no sé de dónde las habéis sacado. Bueno, imagino de dónde la sacáis. La ira narcisista, el hoovering maligno. Mirad, las cosas son más sencillas. Los narcisistas, cuando se quedan sin su juguetito, están cabreados. Punto. ¿Por qué? Porque están frustrados de no poder seguir bombeando, internalizando lo que les falta, que es autoestima, a base de chupar la energía de los demás, hundir a los demás, machacar su imagen, su reputación o producir un daño psicológico en forma de desestabilización emocional. Eso es lo que los narcisistas experimentan cuando se quedan sin juguetito. Por eso el contacto cero es una herramienta que no les gusta escuchar. El contacto cero es necesario mantenerlo no durante 14 meses, sino de por vida. Hablamos de contacto cero forever and ever, para siempre y por siempre, por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque no estás segura de que tu sistema de apego esté totalmente ya recuperado y no estás segura de que, de nuevo, una vez más, el narcisista o el psicópata integrado te vuelva a hacer otra vez su típica jugada de pity play, la 13-14, que es volver a entrar en tu vida a través de una tecnología de manipularte por la culpa, por la vergüenza, por la pena. Decimos en español que por la pena entró la peste en la ciudad. Así es que no debéis abrir. Acordaros de los 7 cabritillos, acordaros de los 3 cerditos, acordaos de todos los cuentos que narran el resultado desastroso del engaño que os quieren hacer para entrar, no en vuestra casa, sino en vuestra alma y volverla a depredar. Son especialistas en responder estupendamente a todos los test, en hacer entrevistas de selección magníficas, en decirle a cada uno lo que quiere oír y, por tanto, perder toda esperanza que un psicópata se detecte aplicándole un test así tan sencillamente. La detección de un psicópata integrado es problemática debido a que no es evidente a la vista. Lo que yo he repetido tantas veces en todos los cursos y en este canal, la frase del Principito: lo esencial es invisible a los ojos. Hace poco le dediqué un libro a Dulce Díaz en Zaragoza que hablaba de eso. Lo esencial es invisible a los ojos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que lo esencial en los psicópatas no se puede ver. ¿Y qué es lo esencial? Su malignidad, su agenda encubierta, su oportunismo, su astucia, su narcisismo extremo y maligno. Eso no es evidente. ¿Cuándo va a ser evidente? Cuando con el tiempo podáis identificar sus comportamientos recurrentes, típicos, sistemáticos, una y otra vez, y entonces, por sus obras, frase evangélica, los conoceréis, es cuando podéis hacer un diagnóstico. Pero pensad que ni siquiera los que, vamos a decir, somos investigadores o especialistas o hemos escrito libros de psicópatas, no penséis que vemos una persona y podemos simplemente por una mirada, un gesto tal, detectar si es un psicópata o no. Estos son masturbaciones animadas de ayer y hoy que se hacen muchas personas y que obviamente no tienen ningún viso de realidad. Darte cuenta de quién o quién no es un psicópata integrado es una tarea que puede llevar mucho tiempo y que, debido a esta característica, se explica que cuando el tiempo pasa también avanza el daño, y cuando la víctima se da cuenta que por fin su pareja, su esposa, su padre, su hermano, su jefe, su compañero de piso, su vecino es un psicópata, ya se han instalado hace mucho tiempo los daños psicológicos. El test para psicópatas siempre es el mismo: sus comportamientos. Nunca se vio que un árbol frutal arroje espinas o que un espino arroje frutas deliciosas. Por sus obras, por el fruto se conoce el árbol, es otra frase. Y el psicópata siempre a medio y largo plazo produce el mismo fruto, que es vergüenza, culpa, daño psicológico, quiebra emocional, chantaje, coacción, manipulación, violación del alma, como lo queréis llamar. Ese es el resultado podrido de su comportamiento, y por eso es por lo que vais a identificarlos, no porque apliquéis un test laboral. Generalmente esos test los han pasado y los pasan estupendamente con una nota magnífica.
Pues es que no tiene nada que ver. Es que la esquizofrenia es una enfermedad mental. Y que es una enfermedad mental que muchos, y os lo he contado ya muchas veces en los directos, muchos de los que más hemos trabajado con víctimas y con personas traumatizadas sabemos es el resultado de una extrema disociación o una extrema fragmentación unida a traumas perinatales muy tempranos en etapas preverbales que han fragmentado la consciencia, es decir, han producido un split o una disociación en la mente muy pronto, a tal extremo que, como esa disociación es realizada por la mente en una etapa preverbal, produce esa enfermedad llamada esquizofrenia, que no es más que una extrema disociación estructural que hay que reintegrar y que cuesta más. El problema es que, como data de tiempos donde no hay recuerdo porque no hay verbalidad todavía, el niño que ha sufrido en esas etapas el trauma no es capaz de contárselo en ese momento a sí mismo ni a nadie, pues es mucho más, está engranado más en lo físico, en lo fisiológico, en sensaciones, en síntomas que llamamos en psicología schneiderianos, que son los síntomas de esa esquizofrenia. La psicopatía no es ninguna enfermedad mental. La psicopatía es una condición que presenta a una persona que por lo demás es igual a cualquiera de nosotros, pero que carece de empatía, emociones, conciencia moral y que por tanto los demás se convierten en meros instrumentos, utensilios para ser usados al servicio de sus fines generalmente ocultos, encubiertos y aviesos, es decir, pervertidos, porque siempre se convierte el otro usado, utilizado en el suplemento para algo que es bueno para el psicópata y que es malo para la propia víctima. Muy buena pregunta. Es que, según lo explicaba hace un momento, esquizofrenia no es más que un extremo de un continuum que llamamos disociación. Y sería el extremo de ese continuum de la disociación, digamos, el grado máximo de disociación estructural da origen a partes que están desgajadas unas de otras y que no tienen un yo conductor, una parte aparentemente normal que conduzca la vida y rija la vida del individuo. Sin llegar a tanta disociación estructural como en la esquizofrenia, nos encontramos con otros trastornos que sí también son típicamente disociativos, es decir, producidos por el trauma, no por enfermedades endógenas ni genéticas, ni otras mistificaciones que debéis rechazar, sino por el trauma, que generan los famosos trastornos disociativos, del cual antiguamente se denominaban múltiple personalidad, que no son exactamente que la persona tenga muchas personalidades, sino que el resultado de la extrema disociación da lugar a un funcionamiento en modos o facetas que pueden cobrar cierta autonomía y del que el propio paciente puede tener una noticia en forma de voces, de escuchar incluso unas partes, dialogar, hablar o echarse la bronca a otras. Es decir, es como una jaula de grillos a veces la mente de las personas disociadas con personalidad múltiple o con trauma extremo. La terapia es la misma porque estamos hablando de reintegrar partes que han quedado desgajadas y la técnica de desensibilización y reprocesamiento es por excelencia una técnica de reintegración entre partes. Una vez, y hemos hecho algún directo con alguna de las psicólogas del instituto, que es muy especializada en el tema de disociación, como todos nosotros, y que explicaba muy bien cómo el trabajo con partes es un trabajo típico y habitual de los psicoterapeutas cero, que se encuentran con pacientes que jamás te quieren contar porque tienen miedo a que los catalogues de locos, de pirados, de psicóticos, esquizofrénicos, pero que claro que tienen evidencias de que dentro de ellos funcionan diferentes, diríamos, modos o diferentes personalidades o toman el control a veces ejecutivo de la conducta, digamos, partes que pueden ser muy diferentes, formas de ser que son extremas entre ellas y que además están como reñidas y peleadas, de las que a veces la persona, una parte tiene conciencia de otras o a veces no, porque hay amnesia entre algunas de las partes. Si necesitas terapia, en el Instituto Iñaki Piñuel contamos con los mejores especialistas en intervención en trauma.
Con la Psicoterapia Cero, que ofrecemos online para todo el mundo, podemos ayudarte a recuperar tu vida. Pide tu cita en inakipinuel.com. Estamos aquí para ayudarte.